Cuando el sol se alzó sobre el fiordo, no iluminó un paisaje idílico de pueblo noruego, sino el esqueleto negro y humeante de una casa. El olor acre del humo se mezclaba con la frescura matutina y era el olor de la tragedia. Apenas unas horas antes, en la dirección Fjordveien 14 se alzaba la acogedora casa de 2 plantas del pastor Erik Johansen, y ahora en su lugar había un brasero que los bomberos aún empapaban con agua. Esto ocurrió el 14 de julio de 2011. La primera llamada a los servicios de emergencia llegó a las 2:53 de la madrugada. Un vecino, despertado por crujidos y una luz brillante, gritaba en pánico por el teléfono que la casa del pastor ardía como una cerilla. 7 minutos. Exactamente eso necesitaron los primeros equipos para llegar al lugar. Pero fueron los 7 minutos más largos en la historia de Statvik. Las llamas ya brotaban de todas las ventanas y el techo de madera se había derrumbado hacia adentro, convirtiendo la casa en una caldera de fuego. Apagarla era casi inútil. Todo lo que podían hacer los bomberos era evitar que el fuego se extendiera a las construcciones vecinas y al bosque seco al pie de la montaña. Al amanecer, cuando terminó la lucha contra los elementos, llegó al lugar el grupo de investigación. Las cintas policiales separaron lo que quedaba de la casa de la multitud de ciudadanos conmocionados que permanecían en silencio mirando las ruinas. Todos conocían a esta familia, todos la amaban, y todos rezaban para que de algún milagro hubieran logrado escapar. Pero cuanto más tiempo pasaban los bomberos removiendo los escombros, menos esperanza quedaba. Pronto los investigadores vestidos con trajes protectores comenzaron su lúgubre trabajo. En el protocolo de inspección del lugar del suceso aparecerían después líneas secas y sin emoción, pero detrás de estas palabras se alzaba el cuadro de un verdadero infierno. El primer hallazgo lo hicieron donde supuestamente se encontraba el dormitorio en el segundo piso. Restos humanos, casi completamente destruidos por el fuego. Una hora después, en el otro extremo del piso, encontraron un segundo cuerpo. Era imposible identificarlos en el lugar. El horror crecía con cada minuto. Y luego, bajo los escombros de las vigas del techo en el cuarto infantil, encontraron un tercer cuerpo. Era más pequeño que los demás. La noticia se extendió por el pueblo instantáneamente, sumiendo a todos en un estado de shock colectivo. 3 cuerpos. La policía comenzó el interrogatorio estándar de vecinos, y el rompecabezas parecía componerse en el más trágico de todos los cuadros posibles. En esta casa, como sabía cada habitante de Statvik, vivía una familia de 4 personas. El pastor Erik, su esposa Ingrid, su hijo menor Magnus y la hija mayor, Astrid, de 16 años. 4 personas. Pero en el fuego solo se encontraron 3. En esta terrible aritmética se ocultaba la última esperanza desesperada, pero para el investigador principal, esta misma aritmética se convirtió en la pregunta principal. Y mientras toda la ciudad se preparaba para llorar a los 3, él ya entendía. Lo más importante en esta historia no eran aquellos que encontraron en las ruinas, sino aquel que no estaba allí. El nombre de quien no estaba en la casa, la policía lo supo casi de inmediato. Mientras los expertos criminalistas tamizaban las cenizas en busca de pistas, los investigadores ya componían el retrato de la familia cuya vida se cortó tan cruelmente. Los datos oficiales confirmaron los peores temores. En las ruinas perecieron Erik Johansen, de 45 años, pastor de la iglesia luterana local; su esposa Ingrid, de 43 años, profesora de música en la escuela primaria; y su hijo, Magnus, de 12 años. 3 vidas, 3 pilares de la pequeña comunidad, borrados de la faz de la tierra en una noche. Pero en medio de este dolor había un nombre que llevaba consigo no luto, sino un milagro: Astrid Johansen, la hija del pastor de 16 años, la única superviviente. Para entender la magnitud de la tragedia, era necesario entender qué era esta familia para Statvik. Erik Johansen no era simplemente un sacerdote. Era la brújula moral del pueblo, la persona a quien acudían por consejo, consuelo, ayuda. Sus sermones dominicales llenaban el salón
y su palabra tenía peso. Ingrid, su esposa, era la encarnación de la bondad y el cuidado. Enseñaba música a los niños, organizaba las fiestas escolares, y su sonrisa, como decían los vecinos, podía derretir incluso las severas nieves noruegas. Su hijo menor Magnus era un chico común y alegre. Jugaba al balón con amigos después de la escuela, adoraba la pesca y los videojuegos. Eran la familia perfecta. Esa misma de las tarjetas navideñas. Astrid era su orgullo. Una joven silenciosa y modesta de cabello claro y reputación impecable. Su voz angelical era el ornamento del coro de la iglesia y su nombre nunca se apartaba del cuadro de honor en la escuela. En los protocolos de los primeros interrogatorios, vecinos y conocidos dibujaban la misma imagen. Eran la sal de la tierra de nuestra comunidad. Una familia ejemplar, diría uno de los feligreses. Astrid era un ejemplo para todos. Excelentes calificaciones, comportamiento impecable, siempre dispuesta a ayudar, confirmaría su profesora jefe. Cada domingo en la primera fila se sentaba toda la familia, el padre en el altar y la madre, hija e hijo en el salón. Este cuadro era una parte tan inseparable de Statvik como el fiordo y las montañas. Entonces, ¿dónde estaba Astrid en esa noche fatídica? La respuesta a esta pregunta la policía la obtuvo en las primeras horas, y era extremadamente simple y lógica. Esa tarde la joven se encontraba en el campamento juvenil de verano que la iglesia organizaba anualmente a orillas del fiordo, a solo 4 kilómetros de su casa. Los policías la encontraron allí, en su tienda, rodeada de amigas llorosas y monitores conmocionados. Ya le habían comunicado la tragedia. Pobre huerfanita, ángel de la guarda que parecía haber realizado un verdadero milagro. Feliz coincidencia, nada más. Toda la comunidad de inmediato rodeó a la joven de cuidados, dispuestas a ayudarla a superar un dolor impensable. La tragedia obtuvo su única mancha luminosa y parecía que se podía poner punto final, pero para los investigadores este punto era solo el comienzo de un largo y enredado camino hacia la verdad, que resultaría más terrible que el mismo fuego. Y este camino hacia la verdad comenzó no con interrogatorios de testigos, sino con el tamizado silencioso y metódico de las cenizas. En los primeros días después de la tragedia flotaba en el aire la versión más obvia: accidente. Una vieja casa de madera, construida aún a mediados del siglo pasado. Problemas con el cableado, cortocircuito, calentador descuidadamente dejado encendido. Las causas podían ser múltiples. Para el pueblo doliente esta versión era, aunque amarga, comprensible. Casualidad. Destino. Tragedia en la que no había a quien culpar, excepto al destino. La investigación también inicialmente desarrollaba precisamente esta dirección. Era más simple, más lógico. Pero mientras los habitantes de Statvik llevaban flores al brasero acordonado, en el lugar trabajaban especialistas del Departamento de Pericia Técnica de Incendios. Estas personas no hablan con testigos oculares, sino con las huellas que deja el fuego. Para ellos una casa quemada no es simplemente ruinas, sino un libro escrito en el lenguaje de las llamas, y saben leerlo. Estudiaban el carácter de los daños, la dirección de propagación del fuego, la temperatura de combustión en diferentes puntos, y muy pronto su atención atrajo una circunstancia extraña: los daños más fuertes, el epicentro desde el cual el fuego comenzó su marcha destructiva, no se encontraba dentro de la casa, sino afuera, junto a la puerta de entrada y en el porche. Esto era ilógico para una ignición accidental. Los expertos tomaron muestras de las tablas quemadas, raspados de hollín del cimiento, muestras de tierra junto a la entrada. Todo esto se envió al laboratorio. Los resultados, que llegaron después de varios días, disiparon cualquier duda. En las tablas quemadas del porche y en la base de la puerta de entrada se descubrieron rastros de aceleradores químicos de combustión. En palabras simples,
mezcla combustible con la que generosamente regaron la casa desde afuera para que se encendiera instantáneamente y no dejara oportunidad a nadie. La versión del cableado defectuoso se desmoronó. Esta corta línea en el reporte del experto lo cambiaba todo. El caso fue inmediatamente recalificado. Ya no había ningún accidente. Ahora en los documentos oficiales constaba incendio intencional que causó la muerte de 3 personas. La tragedia se convirtió en triple asesinato a sangre fría, y en algún lugar allí, posiblemente entre quienes traían flores y compadecían a la pobre huerfanita Astrid, se ocultaba quien trajo a la casa del pastor un bidón con gasolina. Ahora esto no era simplemente trabajo para los investigadores, era una cacería. Y esta cacería comenzó con una pared sorda. Cuando los investigadores se ocuparon del caso en serio, se enfrentaron con un hecho desalentador. La familia Johansen no tenía enemigos, en absoluto. No solo eran respetados, eran amados. Los policías interrogaron a decenas de personas, feligreses de la iglesia, colegas de Ingrid de la escuela, padres de compañeros de clase de Magnus, vecinos. El cuadro que se dibujaba era siempre el mismo. Familia perfecta, viviendo una vida silenciosa y virtuosa. Ni deudas, ni conflictos comerciales, ni peleas familiares de las que supieran extraños. El pastor Eric era justo, pero no duro. Ingrid era la cordialidad misma. Sus hijos eran el orgullo de los padres. La investigación llegó a un callejón sin salida apenas comenzando. En esta ecuación no había incógnitas que pudieran llevar a semejante final monstruoso. Era un asesinato sin motivo y, por tanto, sin sospechoso. Mientras los detectives revisaban los mismos hechos, tratando de encontrar aunque fuera la más mínima grieta en la fachada impecable de la familia Johansen, en el laboratorio criminalístico continuaba su trabajo invisible. El reporte inicial que confirmó el incendio intencional era solo la punta del iceberg. Ahora los expertos realizaban análisis cromatográfico detallado de la mezcla combustible. Querían saber no simplemente con qué incendiaron la casa, sino cuál era la composición exacta de este cóctel. Y el resultado resultó extremadamente interesante. No era gasolina común de bidón ni queroseno. La base de la mezcla la componía un solvente específico, bastante raro en el uso doméstico, que se usaba como diluyente para pinturas especiales de embarcaciones, esas mismas con las que cubren los cascos de las naves para protección del agua salada. Este detalle era minúsculo pero increíblemente importante. A diferencia de la gasolina que se puede comprar en cualquier gasolinera, tal solvente especializado era mercancía por pieza. No se guarda en el garaje por si acaso. Se compra para un propósito concreto. Para los investigadores esto era como encontrar una huella dactilar. El fantasma que cometió este crimen de repente adquirió el primer rasgo material. Era alguien a quien le hacía falta precisamente esta composición. Alguien que posiblemente tenía que ver con embarcaciones. O al menos sabía dónde conseguir tal química. La pregunta ¿quién? Temporalmente pasó a segundo plano. La principal se convirtió en ¿dónde? ¿Dónde en un pequeño pueblo costero como Stadvik se podía comprar tal solvente? La respuesta se encontró más rápido de lo que se podía esperar. Los detectives llamaron a las tiendas de ferretería de la zona y muy rápidamente averiguaron. En un radio de 50 kilómetros había solo un lugar donde se vendía solvente precisamente de esta marca y con tal composición química. Era una pequeña tienda familiar, Suministros del Fiordo, en las afueras de la ciudad, donde pescadores locales y dueños de yates venían por pintura, aparejos y demás inventario. El caso sin perspectivas, que chocó contra la pared, de repente obtuvo la primera pista concreta. La investigación finalmente tuvo una dirección a donde ir con preguntas, y mientras una pareja de detectives se preparaba para ir con preguntas a la tiendita Suministros del Fiordo, en su mesa cayó un reporte que parecía resolver todo el enigma de un golpe. En el curso del interrogatorio de feligreses surgió un nombre: Knut Haugen, ex miembro del consejo parroquial,
a quien el pastor Eric alrededor de un año antes expulsó con deshonra de la comunidad. La razón era sólida. Haugen fue atrapado en maniobras financieras con donaciones. Para la investigación esto era como un regalo del cielo. Era ese sospechoso ideal que tanto faltaba. Un hombre con nombre, rostro y, lo más importante, con motivo de hormigón armado, venganza por humillación pública y pérdida de dinero. Conforme los policías profundizaban más en esta versión, se enriquecía con detalles cada vez más siniestros. No era un conflicto silencioso y contenido, era hostilidad abierta. Uno de los miembros del consejo parroquial recordó bajo protocolo cómo después de la excomunión, Haugen le gritó al pastor directamente en el estacionamiento de la iglesia: «Aún te arrepentirás de haberte metido conmigo, santurrón. Te quemarás completamente junto con tu casa virtuosa». Palabras que entonces parecieron bravuconada vacía de un hombre ofendido, ahora sonaban como declaración directa de intenciones. Otra testigo, que trabajaba en el café local, confirmó que literalmente una semana antes del incendio escuchó cómo Haugen en una mesa se quejaba a un amigo de que el pastor Johansen le arruinó la vida y por eso hay que pagar. Motivo: presente. Amenazas directas, registradas. Carácter: colérico y vengativo. Parecía que se podía cerrar el caso. Los detectives ya se preparaban para obtener orden de detención cuando llegó la verificación rutinaria de coartada, formalidad que había que cumplir. Y esta formalidad destruyó toda la versión aparentemente perfecta. En la noche del 13 al 14 de julio, cuando la casa de la familia Johansen se convertía en cenizas, Knut Haugen se encontraba en el hospital de la ciudad de Bergen, a 150 kilómetros de Statvik. El día anterior le habían hecho una operación de emergencia para extraer el apéndice. Su coartada fue confirmada no solo por registros médicos oficiales, sino por una decena de testimonios de médicos y enfermeras de guardia. Era impenetrable. Las amenazas ruidosas resultaron ser solo palabras. El principal y único sospechoso fue tachado de la lista, y la investigación, que estaba a punto de terminar triunfalmente, de nuevo retrocedió a la posición inicial. Otra vez callejón sin salida. Y el único hilo que les quedaba llevaba a esa misma ferretería en las afueras de la ciudad. Y mientras unos detectives iban a esa misma ferretería que se había convertido en la última esperanza, el investigador principal tenía otra tarea no menos importante. Le tocaba una conversación oficial con la única superviviente, Astrid Johansen. La entrevista transcurría en una oficina silenciosa, en presencia de un psicólogo social, como exigía la ley al trabajar con menores que habían sufrido trauma. Astrid estaba sentada enfrente, pálida, serena, en un vestido negro simple que le había prestado una de las esposas de feligreses. A primera vista, cuadro perfecto de dolor. Mis padres eran las mejores personas del mundo, pronunció con voz silenciosa y pareja, mirando directamente al investigador. Éramos una familia muy feliz. Magnus era mi mejor amigo. No entiendo quién pudo desearnos mal. Decía las palabras correctas. Dibujaba el mismo cuadro idílico que todos alrededor. Padres amorosos, hijos obedientes, casa llena de calor y fe. Contó cómo se alegraba del viaje al campamento de verano, cómo abrazó a mamá para despedirse, sin saber que era la última vez. Todo era lógico, correcto, trágico. El investigador escuchaba, asentía, hacía anotaciones. Pero algo lo perturbaba, algo inaprehensible en su comportamiento. Y luego, cuando la parte oficial del interrogatorio llegaba a su fin, Astrid, después de una corta pausa, hizo su pregunta. No se refería a la investigación, posibles sospechosos o detalles de la tragedia. «Dígame», preguntó con la misma calma, «¿cómo proceder ahora con el seguro? Papá siempre decía que la casa y nuestras vidas estaban aseguradas por una gran suma. ¿Qué documentos se necesitan para esto?» Esta pregunta sonó en el silencio de la oficina como una bofetada. La psicóloga se tensó,
El investigador se quedó inmóvil por un segundo. En su reporte después anotaría secamente: la menor A. Johansen durante la conversación manifestó repetidamente interés por el procedimiento de obtención de pagos de seguro y entrada en herencia, aclarando detalles técnicos y jurídicos. Era una disonancia tan brusca con la imagen de huérfana herida por el dolor que era imposible ignorarla. Una cosa era una pregunta perdida sobre el futuro. Otra cosa era interés comercial por el aspecto financiero de la tragedia, cuando los cuerpos de tus seres queridos aún ni siquiera estaban identificados. Durante su larga carrera, el investigador principal había visto dolor en todas sus manifestaciones. Había visto histeria. Había visto estupor de shock. Había visto lágrimas silenciosas y mudas. Pero nunca había visto esto. En el protocolo del interrogatorio aparecería otra de sus anotaciones, hecha a mano ya después de la conversación. Durante todo el tiempo de la conversación, el sujeto no derramó ni una lágrima. Se observó completa ausencia de manifestaciones externas de dolor o conmoción emocional. Esto no era resistencia. No era fuerza de espíritu. Era calma helada y distante que asustaba mucho más que cualquier sollozo. Y en este momento el investigador sintió por primera vez que el principal enigma de este caso no se ocultaba en las ruinas quemadas, sino en los ojos claros y fríos de la joven a quien le tocó la suerte de sobrevivir. Y mientras el investigador miraba en esos ojos fríos y sentía como un escalofrío le recorría la espalda, el resto de Stadvik solo veía lo que quería ver: una pobre niña huérfana necesitada de protección y compasión. Y la comunidad actuó en consecuencia. La iglesia inmediatamente tomó a Astrid bajo su ala. Se creó una comisión para manejar sus asuntos hasta la mayoría de edad, y una de las familias más respetadas de la ciudad le proporcionó una habitación en su casa. Se organizó una colecta de donaciones. La gente llevaba dinero, ropa, artículos de primera necesidad. Todo el pueblo se unió para ayudar a la única superviviente de la familia Johansen a ponerse en pie. Pero mientras toda la ciudad la lloraba, la misma Astrid parecía estar ocupada con cosas completamente diferentes. No habían pasado ni 48 horas después del incendio cuando ella, usando el teléfono de la casa de la familia que la acogió, hizo su primera llamada importante. No a una amiga para llorar, no a un psicólogo, sino a la oficina central de la compañía de seguros para aclarar el número de póliza y el procedimiento de presentación de solicitud. Luego pidió a sus tutores temporales que la ayudaran a hacer una petición oficial al banco para obtener extractos de las cuentas de sus padres. Y después de varios días, habiendo recibido parte del dinero del fondo de donaciones, pidió que la llevaran a la ciudad vecina más grande. Regresó con varias bolsas de una boutique de moda, en las que había ropa cara y colorida, para nada lo que usualmente compra una persona que se prepara para el funeral de su familia. Cada una de estas acciones por separado se podría atribuir al shock, pero juntas componían un cuadro muy inquietante que no concordaba en absoluto con la imagen de víctima herida por el dolor. Los investigadores, continuando los interrogatorios rutinarios, de nuevo regresaron a los testigos del campamento juvenil. Y una de las amigas de Astrid, pensando, recordó un detalle al que al principio nadie prestó atención. Y en la noche de la tragedia, y en los días anteriores, Astrid varias veces se alejó sola del campamento, supuestamente a pasear. Tomaba su teléfono y se dirigía hacia el bosque, donde casi no había señal. Casi. La niña recordó que Astrid le habló de una pequeña colina desde la cual se podía captar señal. Hablaba con alguien, por largo tiempo, ocultándose de todos. ¿Con quién exactamente? Nadie lo sabía. En el teléfono de Astrid, que la policía incautó el día de la tragedia, la lista de llamadas estaba vírgenes. El interlocutor misterioso se convirtió para la investigación en un fantasma, pero precisamente a él ahora había que encontrar. Y mientras un grupo de investigadores trataba de encontrar a este interlocutor fantasmal, intentando obtener de los operadores la especificación de llamadas de las torres en la zona del campamento, otro equipo regresó a la única evidencia material que tenían en las manos, a ese mismo solvente para pintura de embarcaciones. Se dirigieron a la ferretería Suministros del Fiordo. El dueño, hombre mayor con memoria fenomenal,
no los defraudó. No solo recordó esa venta, sino que pudo dar descripción detallada del comprador. Basándose en sus palabras, el artista policial compuso un retrato hablado. Hombre joven, de unos 20 a 22 años, cabello oscuro, mirada segura, ropa foránea. Y con este dibujo en las manos los detectives recorrieron la ciudad, esperando resultado rápido. Pero los esperaba decepción. El retrato hablado se lo mostraron a pescadores en el puerto, asiduos del único bar de la ciudad, al cartero que conocía a cada uno de vista. En respuesta, solo encogimiento de hombros. Nadie conocía a este tipo. En el diminuto Stadvik, donde un forastero se ve a la legua, era un verdadero fantasma. La investigación de nuevo chocó contra la pared. Pero el testimonio del dueño de la tienda era demasiado importante para ignorarlo. En el protocolo de su interrogatorio quedó fijado: sí, recuerdo perfectamente a este tipo. Entró un par de días antes del incendio, el martes. Se veía de inmediato que no era local. Seguro de sí mismo, hasta un poco insolente. No preguntó. De inmediato dijo lo que necesitaba: 2 latas más grandes de solvente Nautilus 7. Aún pregunté si no era mucho. La pintura es espesa, pero solo sonrió. Pagó en efectivo, billetes grandes, y se fue. 2 latas grandes. Efectivo, forastero. Esto no era acción espontánea, sino preparación. ¿Pero quién era él? La respuesta vino de donde no la esperaban. En el marco de la investigación rutinaria, uno de los detectives se dirigió a la escuela donde estudiaba Astrid para hablar una vez más con sus compañeras de clase, recabar más información sobre su círculo de comunicación. Al final de la conversación, él, ya casi sin esperanza de éxito, sacó el retrato hablado. La mayoría de adolescentes simplemente se encogieron de hombros, pero una joven de repente se quedó inmóvil. Miró por largo tiempo el rostro dibujado y luego dijo con inseguridad: parece... lo he visto un par de veces, con Astrid. El investigador se tensó. La joven contó que varias semanas antes vio cómo después de clases Astrid se subía a un auto viejo con este tipo, hablaban de algo y luego se fueron hacia la ciudad vecina. Mencionó el nombre que había escuchado de otros: Lars Gundersen. El fantasma del retrato hablado finalmente adquirió nombre. Y este nombre no llevaba simplemente a un incendiario abstracto. Llevaba directamente a la pobre huerfanita, Astrid. Para los investigadores, este nombre se convirtió en la llave que abrió la primera puerta verdadera en este caso. Lars Gundersen. Simple consulta en la base de datos policial. Y el fantasma del retrato hablado adquirió carne y sangre. Tenía 22 años. No vivía en Stadvik, sino en la ciudad portuaria vecina más grande, Fjellhamn, lo que explicaba por qué nadie lo reconoció. Oficialmente constaba como desempleado, sobreviviendo con trabajos casuales en los muelles, y lo más importante, ya tenía antecedentes. No por violencia, no por robo, por estafa. 2 años condicional por engañar a una mujer mayor a quien le sacó todos sus ahorros prometiendo inversiones rentables. Era el retrato no de un matón, sino de un manipulador encantador y cínico, depredador que caza la confianza. Era la oposición completa y absoluta de todo lo que encarnaba Astrid y su mundo, la hija silenciosa y devota del pastor de un pueblo pequeño y estafador condenado del bullicio portuario. ¿Cómo sus caminos pudieron cruzarse? La respuesta a esta pregunta estaba en la especificación de conexiones telefónicas. La policía inmediatamente envió solicitud oficial a los operadores de telefonía celular, y lo que recibieron en respuesta no era simplemente confirmación de conexión, era una verdadera avalancha. En los últimos 3 meses, entre el número registrado a nombre de Astrid Johansen y el número de Lars Gundersen, se registraron más de 500 llamadas y casi 2.000 mensajes de texto. Se llamaban varias veces al día, en la mañana, camino a la escuela, en la tarde, durante los recreos, y hablaban por largas horas en las noches, cuando toda la casa del pastor dormía.
Esto no era simplemente amistad o capricho pasajero, era obsesión. Vida secreta, oculta de todos, que el ángel del coro de la iglesia llevaba justo bajo las narices de sus padres perfectos. Pero lo más importante esperaba a los investigadores en la especificación del 14 de julio, la noche cuando se quemó la casa. A las 2:10 de la madrugada, llamada entrante de Lars al teléfono de Astrid. La conversación duró 1 minuto y medio. Esto fue exactamente 5 minutos antes de que Astrid, según sus amigas, se quejara del estómago y saliera de la tienda al baño. La siguiente llamada se registró a las 2:50 de la madrugada. Esta vez llamó Astrid. Conversación corta, de 20 segundos. Esto fue 3 minutos antes de que el vecino del pastor despertara por el crujido del fuego y marcara 112. La cronología se construía con precisión aterradora. Sus conversaciones telefónicas se parecían a sincronización de relojes antes del inicio de Operación Especial. La conexión estaba aprobada. Ahora había que saber de qué hablaban. La policía obtuvo orden de arresto de Lars Gundersen e incautación de todos sus dispositivos electrónicos. Lo tomaron silenciosamente, en apartamento alquilado en las afueras de Fjällhamn. No se resistió. Solo sonreía torcidamente declarando que no sabía nada. Simultáneamente los investigadores incautaron oficialmente el teléfono de Astrid también. Y aquí los esperaba una sorpresa predecible, pero no por eso menos desagradable. Ambos teléfonos estaban prácticamente vacíos. Toda la historia de llamadas, todos los mensajes, todos los chats en mensajerías, todo había sido completamente borrado. Trataban de borrar huellas, destruir huellas digitales de su secreto. Pero en el mundo moderno es imposible borrar el pasado tan simplemente. Ambos dispositivos fueron inmediatamente sellados y enviados al Departamento de Criminalística Digital. Ahora solo quedaba esperar qué secretos lograrían los especialistas extraer de la memoria muerta de estos teléfonos. Y todos entendían. Lo que encontraran se convertiría en el corazón de este caso. Mientras los especialistas criminalistas trabajaban sobre los teléfonos incautados, tratando de resucitar datos borrados, Lars Gundersen estaba sentado en la sala de interrogatorios. Se comportaba no como sospechoso, sino más bien como huésped a quien le había aburrido el procedimiento. Se desparramó en la silla, respondía perezosamente a las preguntas e incluso lograba coquetear con la oficial mujer que le traía café. Cuando le preguntaron dónde estuvo en la noche del incendio, solo sonrió. Toda la noche del 13 al 14 estuve en mi apartamento, solo. Veía películas. Parece que algo con Stallone. Pueden verificar el historial de visualización en el streaming si quieren. No salía a ningún lado. Su coartada era simple, cotidiana y a primera vista bastante verosímil. Estaba tranquilo, seguro de sí mismo y parecía que no tenía absolutamente nada que ocultar. Pero en el mundo moderno, cada uno de nosotros tiene un testigo invisible que vigila cada uno de nuestros pasos. Su nombre es teléfono móvil. Incluso cuando simplemente lo llevas en el bolsillo, constantemente se comunica con el mundo circundante, registrándose en las torres de telefonía celular más cercanas. Es como dejar tras de sí rastro de migas de pan digitales. La solicitud al operador era procedimiento estándar, rutina que los investigadores realizaron sin esperar sensaciones. Pero la respuesta que llegó después de varias horas estaba lejos de ser estándar. Era una verdadera bomba. Los datos de facturación mostraron que en la noche del incendio, en el intervalo entre las 2 y 3 de la madrugada, el teléfono móvil de Lars Gundersen no se conectaba a torres que servían su zona en el puerto de Fjällhamn. Para nada. En cambio, se registraba establemente en la red de la única torre celular que cubría ese mismo barrio aislado en las afueras de Stadvik, donde se alzaba la casa de la familia Johansen. La distancia entre el apartamento de Lars y el lugar del crimen, más de 20 kilómetros. El teléfono no podía captar esta señal por error. Las huellas digitales llevaban directamente al brasero. Lars Gundersen estuvo allí. Cuando el investigador silenciosamente puso ante Lars la impresión con datos de facturación y mapa de ubicación de torres,
Su seguridad dio la primera grieta apenas perceptible. Miró por largo tiempo el mapa, sus mandíbulas se apretaron ligeramente y la sonrisa satisfecha se deslizó de su rostro. Pasó el dedo por la línea que conectaba su número con la torre junto a la casa de los Johansen y levantó los ojos hacia el investigador. Ya no había la anterior insolencia. Debe ser error de red, pronunció silenciosamente, pero esto sonó poco convincente incluso para él mismo. Falla técnica. Les digo que estuve en casa. Pero esto ya no tenía importancia. Para la investigación, su coartada oficialmente dejó de existir. Ahora la pregunta no era si estuvo allí. La pregunta era, ¿qué hacían allí? Y la respuesta ya maduraba en las entrañas de los discos duros en el laboratorio de criminalística. Y mientras los criminalistas capa por capa quitaban polvo digital de los teléfonos, el departamento financiero de la policía llevaba su trabajo no menos importante. Hurgaban en el pasado de Lars Gundersen, y cuanto más profundo cavaban, más evidente se volvía su motivo. Lars no era simplemente desempleado, estaba en la ruina, deudas serias en tarjetas de crédito, atrasos en el alquiler del apartamento alquilado, varios préstamos pequeños de conocidos que no se apresuraba a devolver. Necesitaba desesperada y urgentemente dinero, y era de aquellos que no iban a ganarlo con trabajo honesto. Paralelamente, los investigadores solicitaron extractos de la cuenta de ahorros de Astrid Johansen. Era su cuenta personal, donde estaba el dinero que le habían regalado para la confirmación. Alrededor de 8.000 coronas. En una familia noruega tradicional esto es capital casi sagrado. Primer paso hacia la vida adulta. Y el extracto bancario mostró una transacción muy extraña. 3 días antes del incendio, el 11 de julio, de la cuenta se retiró toda la suma hasta la última corona. 8.000 coronas. En efectivo. La operación se realizó en un cajero automático en el centro de Stadvik. 8.000 coronas en efectivo en manos de una joven de 16 años que vivía completamente a costa de sus padres ya era bandera roja. ¿A dónde pudo ir este dinero? La respuesta a esta pregunta no se hizo esperar. El dinero no se evaporó. Los investigadores comenzaron a verificar transacciones grandes recientes en efectivo en los alrededores, y el hilo los llevó a una pequeña plataforma de venta de automóviles usados a la salida de Fjellham. El dueño de la plataforma recordó perfectamente a su comprador. 2 días antes del incendio vino a él un joven que se presentó como Lars. No regateó. Simplemente señaló con el dedo el automóvil más barato del estacionamiento, un Volvo viejo y maltratado, y preguntó el precio. Al escuchar 7.500, sin palabras adicionales sacó del bolsillo un fajo de efectivo y contó la suma necesaria. Astrid no simplemente se reunía secretamente con él, le dio todos sus ahorros. Con este dinero él compró un automóvil, medio de transporte en el cual, como ahora estaba segura la investigación, vinieron juntos a su casa en esa noche fatídica. Con este viejo Volvo la investigación cerró el círculo. Ahora tenían no solo motivo y evidencias, sino también medio de transporte. La cadena de pruebas estaba casi completa, y los investigadores decidieron dar el golpe. Aplicaron la táctica clásica, desarrollada para quebrar incluso a los criminales más preparados, interrogatorios paralelos. En 2 cuartos diferentes, al mismo tiempo, sin posibilidad de comunicarse entre sí, estaban sentadas 2 personas cuyos destinos ahora estaban inseparablemente unidos. En uno, Lars Gundersen, aún tratando de jugar el papel de tipo duro al que todo le da igual. En el otro, Astrid Johansen, aún conservando la máscara de calma helada y víctima ejemplar. Ambos estaban seguros de una cosa. Habían borrado todo. Evidencias directas, sus palabras, sus planes, la policía no podía tenerlas. El interrogatorio de Lars lo conducía personalmente el jefe del grupo de investigación. Comenzó de lejos, pero muy rápido pasó al asunto, poniendo sobre la mesa evidencia tras evidencia, como cartas en partida decisiva. Primero, el retrato hablado y testimonios del vendedor de la ferretería. Lars solo movió perezosamente la cabeza. No sé quién es. Se parece a la mitad de tipos en Noruega.
En esa tienda nunca estuve. Luego, testimonios del vendedor de automóvil y preguntas sobre las 8.000 coronas. Aquí Lars se animó ligeramente sintiendo que podía dar respuesta verosímil. Sí, compré automóvil. Quería desde hace tiempo. ¿Dinero? Lo pedí prestado a un amigo, puede confirmarlo. Hasta mencionó un nombre que, como mostraría la verificación, era inventado. Finalmente, el investigador silenciosamente puso sobre la mesa la impresión de datos de facturación. Lars de nuevo regresó a su versión. Falla de red. Estuve en casa. Al mismo tiempo, en el cuarto vecino, otro detective conducía conversación con Astrid. El tono aquí era más suave, más comprensivo. Aún le daban a entender que ella era víctima, posiblemente que había caído bajo mala influencia, pero las preguntas eran igualmente agudas. Le preguntaron sobre las 8.000 coronas. Su respuesta estaba lista, y era impecable para una joven de 16 años. Retiré el dinero porque quería comprarme una laptop nueva para la escuela. Los padres estaban en contra de compra tan cara, decidí hacerlo en secreto, pero nunca elegí modelo. Lógico. Adolescente. Pero su versión ya no coincidía con la versión de Lars. Él decía que el dinero se lo prestó un amigo, ella, que ahorró para laptop. La pared de sus mentiras dio la primera grieta. Cuando le preguntaron sobre las llamadas secretas del campamento, respondió igual de suavemente. Me comunicaba con amiga de Oslo. Los padres la consideraban mala compañía, por eso lo hacía en secreto. Ambos negaban todo, pero sus leyendas, inventadas por separado, ya comenzaron a contradecirse entre sí. Los interrogatorios duraron varias horas. Los investigadores giraban en círculo haciendo las mismas preguntas en diferente formulación, aumentando la presión psicológica, señalando inconsistencias en sus testimonios. Pero tanto Lars como Astrid resistían. Eran como dos rocas, callaban o repetían respuestas aprendidas, seguros de que sin su confesión la investigación no tenía nada. La atmósfera en los cuartos de interrogatorio se calentó al máximo. Parecía que esta confrontación llegó a callejón sin salida, y precisamente en este momento, cuando Lars una vez más con sonrisa repitió, «Estuve en casa», la puerta del cuarto se entreabrió. El asistente silenciosamente entregó al investigador principal una hoja de papel doblada por la mitad. Este la desplegó, recorrió con los ojos la corta línea de texto, y en su rostro apareció por primera vez en el día una sonrisa apenas perceptible. Lentamente levantó los ojos hacia Lars. El juego del gato y el ratón llegaba a su fin. En el papel había solo varias palabras. Recuperación completada. Todos los archivos son nuestros. Estas pocas palabras en el papel cambiaron la dinámica del interrogatorio. El investigador principal no dijo ni una palabra. Simplemente se levantó, salió del cuarto y después de un par de minutos regresó con carpeta gruesa. Entró al cuarto donde interrogaban a Lars y silenciosamente puso ante él la primera hoja impresa. Luego salió e hizo lo mismo en el cuarto donde estaba sentada Astrid. En las hojas no había protocolos ni reportes. Eran capturas de pantalla de su propia correspondencia, recuperada del no ser digital. Las palabras que tan cuidadosamente borraban regresaron para dar testimonio contra ellos. Lo que los criminalistas extrajeron de la memoria de los teléfonos no era simplemente prueba de su conexión. Era crónica detallada, paso a paso, del nacimiento y maduración de Plan Monstruoso. Todo comenzó varios meses antes con quejas de Astrid sobre su vida. Escribía sobre cómo la ahogaban el control paternal, la hipocresía de la comunidad religiosa y el estatus de hija perfecta del pastor. Llamaba a su casa jaula dorada, y Lars, como manipulador experimentado, no la consolaba. Echaba aceite al fuego. «No te entienden, princesa. Te tienen encerrada porque temen tu fuerza», escribía. Gradualmente sus mensajes se volvían cada vez más radicales. Llamaba a sus padres tiranos y a sus reglas prisión. Y entonces,
Aproximadamente un mes antes del incendio, en su correspondencia apareció por primera vez la frase que heló por dentro a los investigadores. Lars escribió: «Solo hay una manera de obtener verdadera libertad: nuestro plan de liberación». Desde este momento su chat se transformó de correspondencia amorosa en estado mayor para planear crimen. Discutían detalles con sangre fría aterradora. En uno de los mensajes, Lars preguntaba: ¿averiguaste sobre el seguro? Necesitamos saber la suma exacta. La respuesta de Astrid llegó después de varias horas. Alrededor de 2 millones de coronas por la casa y medio millón por cada uno. Papá alguna vez lo mencionó. Hacían planes sobre el futuro que debía llegar después. «Imagina», escribía Lars, «ninguna regla, ningún sermón. Solo nosotros, el océano y nuestra nueva vida en Bali». Discutían cómo arreglar mejor todo. Eligieron el día cuando en la casa seguramente estarían todos excepto Astrid. Hasta pensaron su coartada en el campamento. Todo esto estaba ahí, en blanco y negro. Decenas de mensajes que se componían en cuadro irrefutable de asesinato premeditado, planificado de antemano. Cuando Lars y Astrid vieron estas impresiones, su defensa se derrumbó. La máscara se cayó de ambos. La sonrisa segura de Lars fue reemplazada por palidez. La calma helada de Astrid por temblor. Podían negar datos de facturación, testimonios de testigos, transacciones financieras, pero no podían negar sus propias palabras. Conspiración previa, motivo, plan de acción, todo estaba aprobado. La negación se volvió sin sentido. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos se quebrara y comenzara a hablar para tratar de salvarse al menos a sí mismo. Precisamente esto ocurrió, pero se quebraron de manera diferente. Lars, viendo ante sí las impresiones, hizo lo que aparentemente le había enseñado su experiencia previa de comunicación con la ley. Se calló. Toda su bravuconada fingida desapareció, reemplazada por silencio sombrío y pesado. Cruzó los brazos sobre el pecho, se recostó en la silla y se quedó mirando un punto en la pared. A todas las preguntas del investigador respondía con la misma frase: «Solo hablaré en presencia de mi abogado». Se fue a defensa sorda, entendiendo que cualquier palabra ahora podía ser usada en su contra. Pero Astrid, su reacción fue diferente. Viendo en el papel sus propias palabras, sus pensamientos secretos, sacados a la luz, se quebró. Su calma helada, que tanto asustó a los investigadores, se agrietó y se desmoronó en pequeños fragmentos. Sus hombros temblaron, se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en toda la investigación lágrimas fluyeron de sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de jugador perdedor. Y a través de los sollozos comenzó a hablar. Su confesión fue confesión cuidadosamente calibrada en la cual se asignaba el papel de extraviada, pero aún así, víctima. Todo fue él. Lars. Zrenia susurraba ahogándose en lágrimas. Yo era tan infeliz, y él fue el primero que me entendió. Decía que mis padres eran tiranos, que me tenían en jaula. Me lo repetía cada día hasta que yo misma comencé a creerlo. Contó cómo Lars lenta pero seguramente envenenaba su mente, devaluando todo lo que le era querido y reemplazándolo con sueños de libertad fabulosa. Este plan fue su idea, del principio al fin. Lo llamó Nuestra Liberación. Él lo planeó todo, y el día, y cómo hacerlo. Tenía miedo, no quería, pero él dijo que era la única manera de estar juntos, que esto probaría mi amor. En su versión, ella era solo peón en su juego terrible. Reconoció que retiró el dinero, porque él me lo pidió, dijo que era necesario para nuestro futuro. Reconoció que dejó la ventana del sótano entreabierta, porque él así lo ordenó. Simplemente puso la grabación. Lars escuchó la voz silenciosa y entrecortada de Astrid, y su rostro cambiaba con cada segundo. La melancolía fue reemplazada por perplejidad,
y luego por odio puro y sin turbidez. Entendió lo que ella había hecho. No simplemente se había confesado, había echado toda la culpa sobre él, presentándose como oveja que él, lobo, llevó al matadero. Cuando terminó la grabación, miró al investigador y habló por primera vez por sí mismo. Miente, siseo, cada palabra es mentira. Y entonces fluyó otro relato. En la versión de Lars, todo era exactamente al revés. Fue su idea, decía con amargura. Desde el principio, ella odiaba a su familia, su vida. Llamaba a su padre hipócrita y a su madre alfombra débil. Soñaba con el día cuando se libraría de ellos. Afirmaba que fue Astrid quien primero habló del seguro, que precisamente ella encontró en internet información sobre cómo estaba construida la casa e inventó cómo arreglar el incendio para que pareciera accidente. Nueva vida en Bali son sus palabras. Pasaba horas describiendo la casa que compraríamos allí con su dinero sangriento. Yo era simplemente idiota enamorado que necesitaba dinero. La seguí porque me prometía todo. Ella no es víctima. Es la directora de todo esto. Y yo era solo su instrumento. 2 confesiones. 2 versiones de la misma noche terrible. Ahora la investigación lo tenía todo. Solo quedaba entender cuál de ellos mentía. O, lo que era mucho más terrible, ambos decían la verdad. Para la investigación esto era el dilema clásico del prisionero. 2 sospechosos, encerrados en cuartos diferentes, tratando de hundirse mutuamente para flotar ellos mismos. Pero mientras Astrid y Lars dibujaban sus retratos, ella en el papel de víctima ingenua, él en el papel de amante engañado, sus testimonios contradictorios, como 2 negativos, al superponerse creaban un cuadro único, terriblemente nítido y detallado de esa noche. Los investigadores ya no necesitaban adivinar, ahora sabían todo. Y esta reconstrucción de eventos, armada de sus palabras y respaldada por hechos fríos, era más terrible que cualquier ficción. La cuenta regresiva comenzó a las 2:15 de la madrugada del 14 de julio de 2011. En este momento Astrid Johansen, de 16 años, quejándose a su amiga de dolor agudo en el estómago, se escurrió de la tienda común del campamento de verano religioso. Dijo que necesitaba ir al baño, pero fue en dirección completamente diferente. Se adentró en el bosque, allí donde terminaba el territorio del campamento y comenzaba la oscuridad. Era un paso a través del punto de no retorno. A 500 metros del campamento, en camino forestal imperceptible, ya la esperaba Lars. Estaba sentado al volante de un Volvo viejo, maltratado por la vida, ese mismo que fue comprado con su dinero apartado para la vida adulta. Ella silenciosamente se sentó en el asiento delantero. Todo el camino, todos los 4 kilómetros hasta su casa, no pronunciaron ni una palabra. 5 minutos de viaje en silencio absoluto y vibrante. 5 minutos que los separaban de puentes quemados y 3 vidas cortadas. Cuando llegaron, Lars apagó el motor a cierta distancia y se acercaron a la casa a pie, escondiéndose en la sombra de los árboles. La casa dormía. No brillaba luz en ninguna ventana. Adentro, en sus camas, estaban su padre, su madre y su hermano menor. Sus acciones estaban ensayadas, como por guión. Mientras Astrid se puso de guardia, observando el camino, Lars sacó del maletero 2 latas grandes de metal con solvente. No se apresuraba. Metódica, fríamente, roció con líquido combustible el porche de madera, la puerta de entrada, la pared bajo las ventanas de la sala. Luego, se acercó a la pared lateral de la casa. Allí, como habían acordado, lo esperaba la sorpresa dejada por Astrid aún en el día. Ventana del sótano mal cerrada. Lars rompió el vidrio, arrojó la segunda lata casi llena adentro y salpicó con los restos de la primera para crear segundo foco de ignición y no dejar a nadie ni una sola oportunidad. Luego,
Sacó del bolsillo un encendedor, un clic, y la casa seca, impregnada de solvente, se encendió como árbol de Navidad. No se quedaron a mirar. Se dieron vuelta y caminaron rápidamente hacia el automóvil mientras detrás de sus espaldas se encendía el infierno. A las 2:40 de la madrugada ya se iban. Y a las 2:50, Astrid, como si nada hubiera pasado, regresó a su tienda en el campamento. Estuvo ausente alrededor de 35 minutos. Cuando la amiga preguntó si todo estaba bien, Astrid solo asintió, dijo que ya se sentía mejor y se acostó a dormir. 3 minutos después, el teléfono del vecino desgarró el silencio con llamada a los servicios de emergencia. Este cuadro no era simplemente fruto de su imaginación o acusaciones mutuas. Cada una de sus palabras encontró su confirmación. La pericia confirmó presencia de 2 focos de ignición independientes, afuera junto a la puerta y adentro del sótano, lo que coincidía perfectamente con su relato. En el camino forestal donde Lars esperó a Astrid, los criminalistas descubrieron huellas de dibujo de neumáticos. Coincidían exactamente con el diseño en las llantas gastadas de su viejo Volvo. Y el testimonio de la amiga de Astrid del campamento sobre su ausencia de media hora se convirtió en el último clavo en el ataúd de su mentira. El cuadro del crimen fue completamente reconstruido. Ahora solo quedaba presentarlo al tribunal y permitir que la justicia decidiera cuál de estos dos era el monstruo y cuál solo su sombra. Y entonces, después de casi un año de debates judiciales, la justicia estaba lista para dar su respuesta a esta pregunta. Junio de 2012. Sala del Tribunal de Distrito de Bergen. En el banquillo de los acusados están sentados 2, ya no se miran entre sí. Durante el tiempo de investigación y juicio, su unión secreta, sellada con planes sobre nueva vida, se había convertido en odio venenoso. Ahora eran simplemente cómplices, esperando su destino. El veredicto culpables ya había sonado, ensordeciendo el silencio del salón. Solo quedaba escuchar el precio que tendrían que pagar. Todo el proceso se convirtió en duelo de 2 versiones mutuamente excluyentes. La acusación insistía en asesinato frío, cuidadosamente planificado, cometido por motivos codiciosos por grupo de personas según acuerdo previo. El fiscal paso a paso construía el cuadro, basándose en correspondencia recuperada, datos sobre seguro y transacciones financieras. La defensa de cada uno de ellos, a su vez, se construía en la misma táctica: echar toda la culpa al otro. Los abogados de Astrid dibujaban imagen de joven ingenua, psicológicamente oprimida, que cayó bajo influencia funesta de manipulador adulto y cínico. El defensor de Lars, al contrario, afirmaba que su cliente se había convertido solo en instrumento en manos de adolescente sociópata de sangre fría que desde hacía tiempo y apasionadamente deseaba librarse de su familia. El juez terminó de leer la parte motivacional. En el salón se colgó silencio mortal, que solo turbaba el llanto silencioso de alguien de los ex feligreses del pastor Johansen en las filas traseras. Veredicto: culpables de asesinato con circunstancias agravantes e incendio intencional que causó muerte. Astrid Johansen, como menor de edad en el momento de cometer el crimen, fue sentenciada al máximo posible en Noruega para su edad, 21 años de prisión. Lars Gundersen fue sentenciado a cadena perpetua. La justicia había dado su veredicto, pero incluso detrás de estas líneas secas de la sentencia quedaba la pregunta principal, la más terrible, que ningún tribunal podía responder. Y esta pregunta principal, la más terrible, quedó colgada en el aire del salón del tribunal y luego siguió a los condenados por diferentes etapas a sus nuevos hogares penitenciarios. Astrid Johansen y Lars Gundersen cumplen sus condenas en establecimientos correccionales de régimen estricto, en extremos opuestos del país. Desde el momento de pronunciación de la sentencia, nunca más se vieron ni intercambiaron ni una sola palabra. Su unión tóxica, que generó tanto dolor, se disolvió para siempre. Ambos, por supuesto, trataron de apelar la sentencia. Sus abogados presentaron apelaciones, repitiendo una y otra vez los mismos mantras aprendidos. Él
víctima de su perfidia. Ella, víctima de su violencia psicológica. Pero las instancias superiores permanecieron inflexibles. Ambas apelaciones fueron rechazadas y la sentencia confirmada, convirtiéndose en punto final en el aspecto jurídico de este caso, pero no en el humano. Y finalmente esta historia entró en las crónicas criminales de Noruega no solo por su crueldad, sino por su principal paradoja irresoluble. El tribunal nunca pudo establecer completamente quién era realmente la hija silenciosa del pastor, víctima ingenua que cayó bajo influencia de manipulador experimentado, o adolescente sociópata de sangre fría que encontró en Lars el instrumento perfecto para realizar sus antiguos deseos oscuros.